Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Los días de frío, de neblina, han llegado al pueblito. Y así es como se ve una tarde entre neblina, llovizna y frío, yendo camino al mercado con mi pequeña niña. Me van a acompañar el día de hoy a hacer algo rico de cenar. Por aquí en las montañas, antes cultivaban café, traían los costales de café. Ay, qué rico. Ajá. Sí, es que se antoja el cafecito con este clima. Sí. Los días fríos en el pueblito pueden ponerme un poco nostálgica, porque eso quiere decir que días de diciembre se avecinan. Y creo que no todos pensamos en diciembre con alegría. Cuando vemos las sillas vacías, las relaciones que el año pasado estaban, pero ya no están más, el corazón se duele. Sin embargo, aun cuando la vida nos presente momentos difíciles y despedidas que quizá no queríamos dar, la esperanza siempre encontrará la manera de entrar como una luz suave que no se apaga. Me van a acompañar el día de hoy a hacer algo rico de cenar. Vamos a hacer unas tortitas de papa y vamos a acompañar esta comida con un arrocito a la jardinera. La primera agua del arroz yo la ocupo para regar las plantas y esto fue por un tip que una de ustedes me pasó. Muchas gracias de verdad por todos sus consejos. Nunca me voy a ofender por consejos, por tips que me compartan para mejorar en todos estos asuntos de la vida cotidiana. Créanme que lo que he aprendido hasta hoy en día ha sido por personas como muchos de ustedes que han aportado cosas muy valiosas a mi vida. Y créanme que por eso a veces detallo tanto las recetas que llevo a cabo aquí en casa, porque yo sé lo que se siente empezar siendo muy jovencita a cuidar tu casa, querer hacerlo bien y a veces no saber cómo hacerlo. Sentirte tan pequeñita, tan chiquitita y sentir hasta lo más común como algo difícil de hacer. C y la A, dice K, la M y la A, ma. Siento muy bonito cada vez que una amiga está por casarse y me doy cuenta que sutilmente me empieza a escribir un poquito más, me visita un poquito más.
Creo que si se me acerca más es porque considero ella siente tengo algo bueno que aportarle. Y de verdad que son relaciones en las que me invierto mucho y trato de compartir cada uno de mis pequeños aprendizajes. Mi corazón se llena de alegría cuando pienso en que mi amiga no tendrá que empezar desde cero. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y saben, familia, lo bonito de esto es el darse cuenta que las dificultades que hemos podido atravesar en esta vida se convierten en un puente que nos permiten ser de bendición para personas que vienen detrás de nosotros. Quizá hay cosas sucediendo en este momento en tu vida que no son lo que tú esperabas, pero qué bonito es darse cuenta que nuestro presente no será el futuro de nuestros hijos. Muchas veces como padres tenemos que sacrificar muchas cosas del presente para que nuestros hijos entonces puedan tener un mejor futuro. Mis heridas definitivamente no serán las de mis hijos. Para que sus tortitas no se despedacen en el aceite, les aconsejo que la mezcla esté fría. También que traten de no poner demasiado aceite en el sartén, solamente lo suficiente como para que cubra la mitad de las tortitas. Y el arroz a la jardinera ya estuvo listo. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y por los alimentos que nos da en esta noche. Bueno, espero que les guste la cena, porque fue hecho con mucho amor. ¿Verdad, Kiko? ¿Verdad? Sí, mi amorcito bello. ¿Tú también vas a comer, mi amor? ¿Tú también vas a comer? Uy, 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 uy. No me dejas comer, digo, no me dejas comer, mi amor, no me dejas comer mi vida, mi vida. 2, 3, los chavos. Hace comida bien rica, mamá.
se siente muy bonito cuando nos vamos a dormir y la casa está ordenada. Sin embargo, he procurado no poner mi valor en esto. A veces la casa queda limpia, a veces no tanto. Y he entendido que lo importante de cada día es haber disfrutado los momentos con mi familia. No tengo como meta tener una casa perfecta, donde todo esté perfectamente acomodado, solamente que sea lo suficientemente confortable para que mi familia pueda pasar confortable cada uno de sus días. Familia hermosa, ¿qué creen? Dentro de una semana voy a estar cumpliendo 30 años y mi abuelita me dijo que me quería dar mi regalo de cumpleaños adelantado, así que vine a la plaza con ella. Me van a acompañar. Está bonita, ay, como para ti. No, es mediano. Ay, no, abuelita, así me gusta la ropa holgadita y todo, pero tampoco así tan ya como abuelita, pues tampoco. Vine con mi abuelita a la plaza porque según me va a enseñar a comprar ropa y buena ropa, pero con buenos precios, ¿verdad? Así es. Así que vamos a aprenderle un poquito. Claro. Un chalequito, si tienes. A mí me gustó, pero yo me lo iba a poner como un chalequito. Pero tú estás joven. Mi abuelita me trajo por un regalo, pero en realidad la que quisiera regalarle 1000 cosas soy yo. A mi abuela le encantan los perfumes y de hecho cada vez que tengo la oportunidad de colaborar con Dossier le regalo su perfume porque yo sé que a ella le gustan muchísimo. Después me estuvo llevando a una tienda en donde hay ropa de marca, pero en descuento. De verdad que yo no sabía ni de la existencia de este lugar, mi abuela me lo enseñó y quiero que vean qué bonitas prendas me estuve llevando. La tela estaba súper rica, súper cómoda. Después de la plaza nos estuvimos yendo a otra tienda dentro de la ciudad en donde hay decoración navideña. Así que los voy a llevar conmigo en un pequeño recorrido. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors, summer love. Memories washed in every shade of green and all the colors, summer love. Remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another peach pie sunset view.
That's sure something I could use. Después de haber andado casi todo el día en la calle, pasamos por unas hamburguesas para cenar que venden por acá en casa de mi abuelita, que por cierto están muy ricas. Y así de bonito estuvo mi día. Lo disfruté mucho, disfruté bastante pasar este día con mi abuela. Y bueno, familia, en el próximo video ya vamos a estar armando nuestra decoración navideña, así que no se pierdan ese video. Nos estaremos viendo pronto, primeramente Dios, con un nuevo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.